tema de esta predicación es una predicación muy importante para la vida de la iglesia, y el tema es ¿qué hacer con mis enemigos? Ese es el tema, ¿qué hacer con mis enemigos? Le hago una pregunta a usted, ¿cuántos son cristianos aquí? Amén. ¿Si es cristiano? Bien, Dios quiere hablarnos a nosotros que somos cristianos una palabra que va a ayudarnos a formar su carácter. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas, todas, incluyendo nuestra manera de convivir. En el tiempo pasado fuimos formados de alguna manera por principios y valores que nuestros padres nos fueron inculcando desde niños, y a través de esos principios fuimos viviendo y tomando decisiones. Pero cuando llegamos a Cristo, nosotros en Cristo Jesús tenemos ahora su palabra, que es la que nos ayuda a enfrentar la vida y de esa manera dar testimonio de que Cristo está en nuestros corazones. Amén. La venganza es una virtud para los incrédulos, los no cristianos, que hacen héroes de quienes no toman nada de los demás y que arremeten contra quienes los perjudican y les hacen pagar por ello. Uno de los hombres más sanguinarios que ha existido en los últimos siglos ha sido José Stalin o Joseph Stalin. En la antigua Unión Soviética, este hombre fue un dictador brutal que dejó un rastro de sangre de más de 1 millón de personas, matando una cantidad importante. Y él escribió un libro, Joseph Stalin, y él dijo algo en relación a la venganza. Elegir la víctima, preparar minuciosamente el golpe, llevar a cabo una implacable venganza y luego echarse a dormir. No hay nada más dulce en el mundo. Qué frase tan profunda de este hombre, el cual consideró la venganza como una virtud en su tiempo. Las actitudes en el tiempo de Jesús no eran muy diferentes a la de este hombre Stalin, y aún más en el siglo XXI en el cual vivimos nosotros. La gente que no conoce a Dios considera la venganza como algo que debe de hacerse constantemente. Por el contrario, encontramos en la Biblia nosotros algo que Dios quiere mostrarnos esta tarde, y es entender lo que Cristo ha mostrado a través de su palabra y de cómo debe de ser nuestra reacción frente a ciertas circunstancias. Y probablemente aquí vamos a diferir, o ustedes van a diferir, porque tienen en su mente conceptos e ideas cómo enfrentar circunstancias. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, vamos a ir a un poco de introducción. Deuteronomio 32, 35, la Biblia nos enseña a nosotros, los cristianos, que en las diferentes circunstancias que tengamos en esta tierra, la venganza no es algo que está en nuestras manos. Si usted recibe represalia de alguien, Dios nos enseña cómo enfrentar las diferencias y las adversidades. Deuteronomio 32, 35, ¿lo tiene? Amén. Ponga atención lo que dice el texto. Mía es la venganza. ¿Y qué más, hermanos? Y la retribución. Hasta ahí. La Biblia enseña que el que tomará venganza por lo que nos hagan a nosotros, ¿quién es? Dios. Y podemos estar en desacuerdo, pero la Biblia nos enseña a nosotros a que Dios tomará cada circunstancia de la que nos toque vivir a nosotros. No somos los cristianos los que tomaremos la justicia en nuestras manos, aunque muchas veces estemos expuestos y así lo deseamos. Nosotros reconocemos de que el juez justo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos capítulo 12, versículo 19, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al tema de cómo enfrentar esos eventos difíciles, hostiles, grises, en los cuales encontramos
o nos encontramos como seres humanos en esta tierra. Romanos 12:19. ¿Ya lo tiene? Amén. Ponga atención a lo que dice la Biblia en ese pasaje. No os venguéis vosotros mismos. ¿A quién le está hablando, hermanos? A nosotros. A los cristianos, a usted. Esa palabra es para usted. No se vengue. Lo que le haya hecho a alguien. La Biblia enseña, y no es una sugerencia, es un mandato de Dios. No os venguéis vosotros mismos. Pero pastor, usted no sabe lo que me dijeron. Usted no sabe el tono que utilizó esa persona y la manera como me habló. Usted no lo sabe. No, yo no lo sé. Pero yo conozco a un Dios. ¿De quién es la venganza? Yo conozco a un Dios el cual dice: no tomes en tus manos la represalia. No eres tú el encargado de impartir justicia. Y no importa lo que sea. Si alguien te dijo una grosería, si alguien te ultrajó, te difamó, la palabra nos manda: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a quién? A la ira de Dios. Dios quiere que aprendamos y crezcamos, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y esto es muy importante, hermanos. La palabra de Dios nos llama a nosotros a tener en cuenta que no somos como Joseph Stalin. No. Somos hombres y mujeres que consideramos la voluntad de Dios sobre la nuestra. Y reconocemos que si Dios nos está pidiendo eso es porque Él sabe por qué lo está pidiendo. De Él es la venganza. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Un pasaje más en relación a cómo debemos nosotros, como cristianos, cómo debemos de enfrentar los eventos que nos tocan en esta tierra a vivir. Hebreos 10:30, ¿usted me alcanza? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, ¿me ayuda a leer? Juzgará a su pueblo. Esto es muy importante, hermanos. Dios sabe qué es lo que nos pasa a nosotros. Él sabe lo que nos sucede. Él sabe todo lo que pasa en nuestras vidas. Si tú piensas que Dios no lo sabe, sí Él lo sabe. Y puede en esta tarde Dios hablarte que ese momento que sientes difícil y adverso, Dios lo sabe. Pero Dios esta tarde nos dice que Él juzgará. Y si hay alguien justo en esta tierra que va a darle a cada uno de acuerdo a sus hechos, ese es Dios. Amén. Amén. Una última cita y cerramos la introducción. Proverbios 25-21. Proverbios 25, versículo 21 y 22. No olvidemos que el tema de esta tarde es: ¿qué hacer con mis enemigos? ¿Qué hacer con mis enemigos? Dice Proverbios 25-21: si el que te aborrece tuviere hambre, ¿me ayuda a leer? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová, ¿qué dice, hermanos? Dice otra versión: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y si Dios te premiara, y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Es lo que dice Proverbios. No somos nosotros los que tomaremos, según la Biblia, la venganza en nuestras manos. Es Dios. Cuando tú respondes de una manera distinta a la agresión que estás teniendo, a esa persona que te agredió, que te difamó, que te maldijo, y tú le contestas como un hijo de Dios, le va a dar vergüenza de lo que dijo. Es lo que dice Proverbios. Con eso en mente, vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 27. Estamos en un momento importante en el ministerio de Jesús. Es el Sermón del Monte. Después de haber proclamado las bienaventuranzas,
Lucas, ¿ya lo tienes? 6:27. Amén. Pero a vosotros, aquí algo muy importante. Este pasaje va dirigido hacia los discípulos de Jesús. Si usted es un seguidor de Jesús, esta palabra es para usted. Si usted no es cristiano, no lo va a entender y quizás no lo va a aceptar. Pero la palabra es para todos aquellos que seguimos a Jesús. Y recordemos esto, ser cristiano no es un título, es un carácter. No soy cristiano porque digo que lo soy. Soy cristiano porque yo camino y vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el pasaje, pero a vosotros los que oís. ¿Cuántos escuchan? Amén. Es para usted. Si usted escucha, esta palabra es para usted. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Dice el texto 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Encontramos en estos dos versículos 4 grupos de personas, los cuales vamos a enfrentar eventualmente mientras estemos en esta tierra. Vamos a enfrentar 4 grupos de personas. Vamos a convivir con ellos, dice la palabra. Encontramos aquí tipos de personas, las cuales vamos a encontrar en nuestra vida cristiana. Y también encontramos 4 formas de cómo debemos de responder a estos 4 grupos de personas que vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida cristiana. Primer grupo que vamos a encontrar mientras estemos en esta tierra, vamos a encontrar enemigos. Segundo grupo, vamos a encontrar a gente que nos aborrezcan. Tercer grupo, vamos a encontrar a gente que nos maldigan. Y número 4, vamos a encontrar gente que nos calumnie. ¿Sí logra verlo? Probablemente esta tarde enfrentas una situación así. O estás viviendo una situación en la cual alguien te maldijo. O tienes enemigos. Todos de alguna manera tenemos enemigos. Pero estos 4 grupos de personas, Dios va a permitirlos que lleguen a nuestras vidas, no para que te enojes, no para que te quejes, sino para que crezcamos a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cada evento, cada persona que encontremos con estas características, vamos a aprender algo de Dios y vamos a crecer en el Señor. Porque a través de estas personas vamos a encontrar que nuestra vida cristiana tiene que ir creciendo en el Señor. Si usted en este momento quizás dice, pastor, yo no tengo enemigos, no tengo gente que me aborrezca, ni tampoco que me maldigan, y muchos que me calumnien, bueno, gloria a Dios por ello. Pero llegarán eventualmente a nuestras vidas. Y también Jesús enseña cómo tenemos que responder cuando nos encontremos frente a estas personas. Por ejemplo, con el primer grupo, que son los enemigos, Jesús dice que hay que, ¿qué, hermanos? Leamos el texto. Si yo tengo un enemigo, Jesús me dice a mí, que soy cristiano, que tengo que, ¿qué? Amarlo. ¿Sí logra ver lo que dice? Amad a vuestros enemigos. Pero pastor, en el mundo es diferente. ¿Cómo quiere que ame a aquel que no me quiere? Bueno, no es una sugerencia, es una orden. Si tienes enemigos, Dios te dice que tienes que amarlos, aunque no estés de acuerdo. Al segundo grupo, Jesús nos dice a sus seguidores que aquellos que nos aborrecen, tenemos que hacer ¿qué? Bien. Pero pastor, usted no sabe que no me puede ver ni en pintura. Bueno, la enseñanza de Jesús para sus discípulos es hagan bien con ellos, con la gente que los aborrezca. Al tercer grupo, a los que te maldigan, hay que, ¿qué, hermanos? Bendecirlos. Pero esto como que no concuerda con la gente del mundo, ¿verdad? Pastor, ¿qué dirán? ¿Se van a reír de mí? Porque en el mundo si me dicen, contesto. Nos bajamos del carro y ¿cómo lo arreglamos? Pero la palabra dice, a los que te maldigan, el mandato de Jesús es bendecirlos. Y por los que te calumnian, los que te difaman, los que chismean a tus espaldas, ¿cuál es la palabra, hermanos? Orar por ellos.
Si alguien te está difamando, Dios esta tarde nos llama a nosotros a que oremos por ellos. Vamos a ver el primer grupo. Ya vimos de manera general los 4 grupos que Jesús nos dice que vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida cristiana. Ahora, algo muy importante, hermanos. En algunas ocasiones, en una persona vas a encontrar las 4 características. En una sola persona. Te va a calumniar, te va a maldecir, te va a aborrecer y va a ser tu enemigo. Una misma persona. Número 2. Puede ser que esta persona sea alguien de tu familia, tu vecino, tu suegra, tu suegro. Y tristemente, que no debiera, también puede ser alguien de la iglesia. Espero que aquí nadie sea. Pero en algunas ocasiones vamos a encontrar que estas 4 características se van a ver reflejadas en una misma persona. Lucas 6:32, ahí mismo, adelantito. ¿Ya lo tiene? Amén. Ponga mucha atención. Dice el texto 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Dice Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lo que este pasaje está diciendo, si nosotros respondemos con amor a aquellos que nos quieren, ¿qué hay de extraordinario en ello? Hasta la gente del mundo hace lo mismo. Ustedes hagan algo diferente a la gente del mundo. Si yo, aquella persona que me ama, que me saluda y me da un abrazo cuando me encuentra, si yo lo amo, ¿cuál es la diferencia? Hasta los pecadores lo hacen. Es lo que dice Lucas 6:32. ¿Cuál es el mérito? Regularmente, en las escuelas, cuando alguien saca una calificación honorífica, un 10, se le da un mérito, una recompensa, porque hizo algo diferente a los demás. Entonces Jesús dice, para que tú tengas un mérito, debes de hacer algo más allá que la gente que en el mundo hace. Y Jesús nos habla entonces que tenemos que amar a los enemigos. La palabra enemigo lo define el diccionario de una persona, habla de una persona que no desea el bien para ti. Dice Lucas 6:33, allá adelantito, y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hace nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso, dice Lucas 6:33. Encontramos entonces que un enemigo lo define el diccionario como una persona que es contraria a ti. Un enemigo es una persona que es contraria a ti. Amén. Que no está de acuerdo contigo y que no te tolera. Es un enemigo. Está en contra de ti, no te tolera y que va a hacer lo posible de siempre contrapuntearte. Mateo 10:35. Los enemigos se pueden encontrar en diferentes lugares y circunstancias. Somos llamados a actuar de acuerdo a lo que Cristo nos enseña. Entonces, encontramos que un enemigo es alguien que piensa diferente a ti, es un antagónico y que va a contrapuntear. La enemistad de este enemigo, porque este es el resultado, cuando tienes un enemigo, va a darse por sentado que no quiere convivir contigo. No le interesa convivir contigo. Va a hablar a tus espaldas. Dice Mateo 10:35, ¿lo tiene? Amén. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Muchas o muchos de tus enemigos van a ser la gente de tu misma casa. Gente con la cual convives. ¿Por qué? No están de acuerdo contigo.
Y no solamente hablamos de cosas de Dios, en general. No le gustó cómo pintaste la casa. Y eso le molestó a tal grado que ahora no te habla. Es que él quería el color blanco de la casa. O en el caso de la ropa. No le gustó a tu vecino cómo te vistes. Y eso es un elemento para que sea tu enemigo. Muchos de ustedes van a enfrentar adversidades y tendrán enemigos en su propia casa. Y va a estar en desacuerdo. Dice la palabra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? No van a coincidir, no van a encontrar un punto. Por eso la palabra de Dios dice que cuando te encuentres a un enemigo, lo que tienes que hacer es amarlo. Ok, no está de acuerdo contigo, pero tú como hijo de Dios, tu deber es amarlo. Agapeo es la palabra en griego. Un amor como el de Cristo. No estoy viendo qué tanto te equivocas. Sé que Dios te ama tanto y prefiero mejor decirte Dios te bendiga, aunque tú me digas lo contrario. Amén. Amén. Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Lo que la palabra está diciendo es que si tú pones a los principios que tienes en casa por encima de lo que Jesús esta tarde te está enseñando, Jesús dice, no eres digno de ser mi seguidor. Romanos capítulo 12, versículo 21. En lugar de lanzarles improperios a aquellos tus enemigos, somos llamados a amarlos. Romanos 12, 21, ¿lo tiene? Amén. Ponga atención, esto es muy importante, hermanos. ¿Me ayuda a leer? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Lo entendemos? No se requiere interpretarlo en griego. Está muy claro el asunto. Si tu enemigo te lanza improperios, dice el texto, no seas vencido de lo malo. No contestes como él. Contesta como un caballero, como una dama. Contemple. Quizás pueden herir la conducta, las palabras, pero como hijo de Dios, como hija de Dios, Dios te bendiga. Dios te ama. Y eso, hermanos, eso golpea más a la persona a que contestes igual que él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es vida cristiana. Esto es glorificar a Dios. Cantar un canto no cuesta. Levantar las manos y decir, el Señor es mi rey, es mi todo, eso no cuesta. Cuesta poner en práctica esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien dijo, para cantar cualquier mariachi. Pero para vivir la palabra de Dios, solamente los seguidores de Jesús. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Es decir, somos llamados los hijos de Dios a vencer lo negativo con cosas buenas. Amén. Amén. Una cita más, primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Usted me alcanza? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto es muy importante. Usted no sabe cuántas veces el pastor ha tenido que enfrentar gente, personas difíciles. Y al final, como una madera, sin quebrarse. No tenemos que devolver las cosas como nos llegaron. Y vuelvo y repito, no conozco la circunstancia, ni sé qué difícil sea el asunto, pero conozco un Dios, el cual nos deja su palabra, para que la pongamos por obra. Amén. Amén. Segundo grupo que encontramos en Lucas 6:27. Vimos a los enemigos. Dice Lucas 6:27, el segundo grupo, haced bien. ¿A quiénes, hermanos? A los que nos aborrecen. Una palabra que nos aborrecen, la palabra es miseo en el griego,
hace referencia a una persona que tiene un espíritu perseguidor, que tiene mala voluntad. Define el diccionario a una persona que aborrece, hace referencia a una persona la cual viene y quiere procurar en ti una distancia. Alguien que nos aborrece es que nos dé como una enfermedad. Ay, tiene cáncer, tiene lepra. Hay gente así, hermanos. Alguien que nos aborrece es que no quiere estar cerca de nosotros. Algo piensa que le hicimos. Y ese aborrecimiento te lleva a poner tierra de por medio. Jesucristo dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos con los otros. Pastor, pero hay diferencias. Claro que hay diferencias, pero esa diferencia es para que crezcas, para que maduremos en el Señor. Amén. Alguien que nos aborrece es una persona que marca distancia, que no permite acercarse a nosotros. Y Dios quiere que tengamos cuidado, pero que aprendamos a responder con ellos. Hechos capítulo 7, versículo 55. Encontramos el momento cuando apedrean a Esteban. Ellos no entendieron el mensaje que estaban recibiendo de parte de Dios a través de Esteban. Y dice Hechos 7:54: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Alguien que aborrece, hermanos, hasta su semblante lo denota. Dios llama a los cristianos a no ser gente que aborrezcan. Si usted es cristiano, hermano, hermana, usted no debe de ser o no debe de aborrecer a nadie. A nadie. Tampoco debe de ser enemigo de nadie. Ellos sí, pero usted no. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Sabe que muchas veces van a aborrecernos porque buscamos a Dios? Hoy se quiere consagrar, hoy quieren buscar de Dios. Y quizás no como Esteban a piedras, pero sí con la mirada. No pudieron tolerar a un hombre que puso la mirada en las cosas de Dios. No les gustó. La gente que aborrece no le gusta cuando alguien se quiere consagrar en las cosas de Dios. Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes, ¿qué dice? Un hijo de Dios, si alguien te aborrece, tú lo que tienes que decir: Señor, no le tomes en cuenta, no sabe lo que hace. Este es carácter, hermano. Esta es palabra de Dios. Amén. Tercer grupo para ir terminando. Lucas 6:28. Ya vimos que entonces tenemos que amar a los enemigos. Tenemos que hacer bien a los que nos aborrecen. Y número 3, tenemos que bendecir a los que os maldicen. Aquí habla de maldiciones. El problema no tiene o no radica en qué palabras te dicen, sino lo que hay en su corazón. Escuche esto: cuando alguien lo maldice a usted, es porque en su corazón está frío, porque en su corazón hay algo que está mal, hermano. No son las palabras. Dice Mateo que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Cuando alguien maldice, es porque en su corazón hay cosas que no están bien y su boca los comunica. Dios quiera que en este lugar no haya personas así. Una persona que maldice es alguien que murmura, critica, condena,
reniega en contra de alguien. Y el problema de esa persona es su corazón. La boca solamente es un medio que transmite lo que hay en su corazón. Dios quiera que en su vida de ustedes no haya nadie. Último grupo para ir concluyendo. El último grupo es: orad por los que calumnian. Alguien que calumnia, hermanos, según el diccionario, es alguien que habla algo en contra de alguien que no es cierto. Una calumnia es hablar algo de alguien que no es cierto, que te contaron, que te dijeron, pero que no es cierto. Para poder hablar algo de alguien, tiene que ser de frente. ¿Cómo, hermanos? De frente. Si tienes algo contra tu hermano, es de frente y solos. Como todo cristiano, como todo caballero, como toda una dama. Amén. Amén. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia y vamos a ir a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Es uno de los 10 mandamientos. ¿Ya lo tiene? Amén. Mira lo que dice el mandamiento. No hablarás. Ayuda a leer. ¿A quién le está hablando allí Dios, hermano? A nosotros, efectivamente. No hablarás falso testimonio de tu prójimo, quien sea. Eso es calumnia. Eso es calumnia, hermanos. Si un hijo de Dios no debe de calumniar a nadie. No es tu lugar. ¿La venganza de quién es? De Dios. Y esto es fuerte. Desafortunadamente vamos a encontrar gente que hable de nosotros. Es inevitable. Pero un hijo de Dios no puede estar ahí. Tú no puedes estar hablando algo en contra de tu prójimo, porque tú no eres juez. ¿Qué tenemos que hacer con la gente que nos calumnian? Tenemos que orar por ellos. No saben lo que hacen. Y eso duele, y eso afecta, pero Dios nos pide a nosotros a que tengamos cuidado con ellos. Y Dios quiere que tengamos mucho cuidado con nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Santiago 3:9, y ahí concluimos esta primera parte porque se extendió. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10. El tema es ¿qué hacer con mis enemigos? Ya Dios nos enseñó qué hacer. Santiago 3:9, ¿ya lo tiene? Amén. Aquí el tema es la lengua o la boca. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y Dios quiere que tengamos cuidado. No podemos exaltar por un lado a Dios y por otro lado vamos a calumniar a las personas. No. Si glorificamos a Dios, tenemos que cuidar la manera como hablamos. Amén. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ayúdenme a leer. ¿Lo entendemos? ¿Está claro? No se requiere mucha interpretación. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No puedes llegar al templo a alabar a Dios y saliendo del templo a calumniar a alguien. No, esto no puede ser. Tampoco aborrecer, tampoco ser enemigos. Usted no. La gente que no es cristiana, ellos quizás, porque no conocen a Dios. Pero si usted conoce a Dios, debemos de cuidar cómo caminamos. Amén.